Buenas tardes a todos los presentes. Nuevamente estamos esta tarde desde la Universidad Metropolitana de Asunción en este ciclo de conferencias académicas virtuales, como siempre en materia de seguridad y defensa multidimensional en el contexto del crimen organizado transnacional. Esta tarde tenemos una charla súper importante, una conferencia con un invitado de lujo que hace rato estábamos queriendo tener conocimiento sobre la legislación nacional aplicable al combate contra el crimen organizado transnacional. Y qué importante es este tema hoy. Todos vamos a estar expectantes, vamos a estar escuchando para conocer lo que es la legislación nacional vigente en relación al crimen organizado. Para eso tenemos un invitado de lujo en este ciclo de conferencias. Nuestro invitado es el general en situación de retiro, abogado Carlos Domingo Liceras Vado. Él es egresado de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López, abogado por la Facultad Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA, escribano y notario público por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en inteligencia estratégica del Instituto de Altos Estudios Estratégicos, especialidad en investigación de tráfico internacional de armas de fuego, ATF, alcohol, tabaco y armas de fuego en los Estados Unidos de América, especialidad en política y estrategia nacional, Instituto de Altos Estudios Estratégicos, así como también tiene una maestría en la planificación y conducción estratégica nacional del Instituto de Altos Estudios Estratégicos. Es profesor de la Cátedra de Derecho Internacional Privado de la Universidad Técnica Internacional, así como también es de la Cátedra de Derecho Internacional Humano y Humanitario en el Centro de Operaciones de Mantenimiento de Paz. Entre sus últimos cargos ocupados, él fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar. Bienvenido, mi general. Buenas tardes a este ciclo de conferencias. Si Muy todos buenas pueden tardes, apagar. doctora. Muchas gracias por la... Muchas gracias a usted por darnos esta charla esta tarde. Pido a todos, por favor, que puedan apagar sus micrófonos para poder atender detalladamente este tema súper importante, como dije, que es la legislación nacional vigente en relación a lo que va todo este ciclo de conferencias nacionales e internacionales que veníamos dando de la Universidad Metropolitana de Asunción, así como también tenemos el apoyo de la Universidad Nacional de Defensa de Washington, D.C. y el Centro Perry. Bienvenido, mi general Carlos Liceras, el tiempo es suyo. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos los presentes, general Miguel Cris, camarada de promoción, a los representantes de la Universidad Metropolitana, también mis agradecimientos por esta oportunidad y a todos los participantes. El tema realmente al principio fue la legislación militar nacional aplicable al combate contra el crimen organizado transnacional. Pero como nuestras normativas de las Fuerzas Armadas no están actualizadas para el combate al crimen organizado, entonces vamos a hacer un análisis de la legislación nacional que realmente está vigente para la lucha contra este flagelo. Para el efecto, voy a ver, tengo un problema técnico para seguir pasando las diapositivas. Ok. ¿No le pasa la siguiente lámina, general? No me está pasando.
Le comentamos a todos, mientras tanto, que está siendo esta conferencia importante transmitida por Facebook Live desde las redes sociales de la Universidad Metropolitana de Asunción. Esto ya es el segundo ciclo de esta conferencia importante de lo que venimos haciendo sobre seguridad y defensa multidimensional, sobre todo en este enfoque que le estamos dando en este segundo ciclo, que es el crimen organizado. Desde ahí, general, ¿será que desde ahí yo creo que puede ir pasando? Ahí está. Estoy pasando, sí. Ahí está. Adelante. Como les venía diciendo, vamos a seguir un sumario para organizar la charla con una introducción. Realmente el crimen organizado, con esa terminología, no es de larga data. Nos remontamos a la década del año 1970 aproximadamente. Vamos a hablar sobre un desarrollo, sobre los antecedentes. También una conclusión. Antecedentes, definiciones, ámbito de aplicación de las leyes contra el crimen organizado y nuestra legislación nacional vigente con relación al tema. Realmente es preocupante cuando el crimen organizado va tomando envergaduras transnacionales que afectan profundamente las relaciones interestatales. Ese crimen o ese delincuente común va perfeccionando su accionar y hoy se vuelven organizaciones tan importantes que realmente están compitiendo con los estados nacionales y se vuelve una amenaza a su propia existencia. De ahí la importancia de las normativas vigentes en todos los estados. Nosotros tenemos como antecedente que el término de criminalidad organizada recién aparece casi simultáneamente con el mundo globalizado y fue empleado por primera vez en la legislación y la jurisprudencia italiana en el año 1970. También tenemos en el año 1980, al regularse el fenómeno del capital criminal como un proceso de apropiación de recursos públicos y valoración en el mercado político y económico de beneficios y métodos de actuar provenientes del sector ilegal. Seguimos con los antecedentes del crimen organizado. En el año 1990, a raíz de la caída del muro de Berlín, se tuvo un avance mediante la actualización en tecnología y adquiere una mayor trascendencia. En ese punto quiero resaltar que la caída del muro de Berlín fue como la ruptura de una represa en donde también todos los países que estaban detrás de la cortina de hierro traen sus costumbres, sus experiencias en las actividades ilícitas que también irrumpen dentro de Occidente. Ahí aparecen algunas organizaciones criminales como la mafia rusa. También aparecen otras organizaciones como también de origen de Oriente, China, las triadas chinas y otras organizaciones criminales a nivel mundial. En el año 1994, la Declaración Política
y el Plan Mundial de Acción de Nápoles, también sobre la prevención contra la criminalidad. En todo este tiempo, las grandes potencias, los países, van viendo y van tratando de estructurar unas normativas que permitan un accionar común entre todos ellos. En el año 2000, el año más importante para la organización contra el crimen o la delincuencia organizada, se produce en la Convención de Palermo. Y esto tiene una trascendencia importante para nuestro país, porque a partir de ahí, incorporando nuestro sistema normativo nacional a través de la Ley 2298, se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esta ley del año 2003 es la que prácticamente sirve de base para la organización o sistematización de nuestra legislación con relación al crimen organizado transnacional. Dentro de esta normativa se empiezan las primeras definiciones que no son realmente unas definiciones abarcantes, pero son las definiciones que hacen de que los estados puedan sistematizar dentro de sus normativas lo que es el crimen o tener una idea de lo que es el crimen organizado. Muchas veces hubieron confusiones entre lo que es el crimen organizado y la organización criminal. Pero esto con el tiempo, a partir del año 2000, fueron aclarándose qué significaba crimen organizado y qué significaba una organización criminal. La definición del grupo delictivo organizado para las Naciones Unidas dice: se entenderá un grupo estructurado de 3 o más personas que existan durante cierto tiempo. Estas personas deben durar en el tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Esta definición fue al principio y nos damos cuenta de que las organizaciones criminales estaban solamente para la obtención de beneficios, conforme a la definición de las Naciones Unidas, para la obtención de beneficios económicos y beneficios de orden material. Posteriormente, con el tiempo, fueron agregándose también los beneficios políticos, al incorporarse organizaciones con objetivos políticos y que también tengan un accionar ilícito. También la Convención de las Naciones Unidas del año 2000 define como el delito grave, se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos 4 años o con una pena más grave. En la actualidad también se amplía esto y se incluyen delitos civiles o delitos penales que no solamente estén enmarcadas dentro de los 4 años establecidas por las Naciones Unidas. Estas infracciones graves que sirvieron de base para nuestra normativa nacional son el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Esto está establecido en la Convención
del año 2000. El blanqueo de dinero, la trata de seres humanos, la falsificación de moneda, el tráfico ilícito o robo de objetos culturales, determinados comportamientos relativos a materias nucleares y terrorismo. Aparece también ya la figura del terrorismo de una manera incipiente. La fabricación y el tráfico ilícito de armas y explosivos o de sus piezas, el tráfico ilícito o robo de automóviles o sus piezas y la corrupción. Estos puntos eran considerados o tipificados por las Naciones Unidas como los primeros, como las primeras asociaciones criminales que estaban siendo implementadas. Bueno, esta tipificación de delitos también estaban consideradas como el acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave con un propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Y también la conducta de una persona que, a sabiendas de la finalidad y la actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente. Estaban dando los lineamientos generales a los estados de manera a poder que estos mismos, dentro de sus normativas internas, puedan ir legislando conforme a estas directivas. Amplían con que la conversión o la transferencia de bienes, otra tipificación, la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de esos bienes, que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de los actos. La ocultación o disminución de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a estos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito. Esto nosotros en los últimos tiempos estuvimos teniendo en nuestro país algunos ejemplos bastante fuertes, como el tema del lavallato, en donde la ocultación y la disimulación de la verdadera naturaleza o el origen de ciertos bienes estaban siendo investigados y sancionados. También la Convención de las Naciones Unidas establece el ámbito de la aplicación de las leyes. El delito será de carácter transnacional si reúne los siguientes requisitos. Si se comete en más de un estado, por eso hablamos de delito transnacional. Si se comete dentro de un solo estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro estado. Se comete dentro de un estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un estado. Y la última tipificación, se comete en un solo estado, pero tiene efectos sustanciales en otro estado.
O sea que todo lo que involucre a dos o más estados en donde estas organizaciones criminales estén actuando, planificando, accionando, entonces son las características y el ámbito de aplicación de las normativas contra este flagelo. Nuestra legislación nacional aplicable, con base, como dijimos inicialmente, a la Convención de las Naciones Unidas del año 2000, se promulga la Ley 2298 del 2003, que aprueba dicha convención contra la delincuencia organizada transnacional. También la Ley 2396 del 2004 aprueba el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente las mujeres. La ley número 3216 del 2007, que aprueba el protocolo contra la fabricación y el tráfico de ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. Esta ley actualmente es una ley que también está siendo controlada, está siendo ampliada, considerando el gran auge del tráfico de armas en la región. La ley número 3533-2008, que aprueba el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra. También tenemos esa normativa nacional vigente a la fecha. Todas estas normativas, como dije al principio, están en base a la Convención de las Naciones Unidas. La Ley 5876 del año 2017 de administración de bienes incautados y comisados. La Ley número 1015 del 97, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes. Y la ley número 1160 al 97, que es nuestro Código Penal de la República del Paraguay, que en su artículo 269 también menciona la asociación criminal. Ahí también tenemos que resaltar y considerar de que el crimen organizado y la asociación criminal tienen ciertas diferencias en cuanto a su concepto. La ley 1690 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas también es una orientación a los estados por parte de las Naciones Unidas. La ley 2535 del 2004 contra la corrupción y la ley 6430-19, cohecho y soborno transnacional. Estas son básicamente las normativas vigentes con relación al crimen organizado transnacional que están siendo aplicadas en nuestro país. Debemos considerar que muchas de estas leyes también tienen otras leyes que modifican ciertos artículos de las mismas, tratando de actualizarlas y considerando que siempre las organizaciones criminales van
al frente de lo que los estados con sus estructuras más pesadas puedan prevenir. Es por eso que muchas veces nosotros hablamos de la lucha de las IES, la inteligencia versus la imaginación. Las estructuras de los estados que tienen sus sistemas de información de cómo se están organizando estas organizaciones, valga la redundancia, estas organizaciones criminales, y las mismas no tienen ningún tipo de formas de, vamos a decir, que puedan controlarlas o detenerlas, porque esa imaginación que ellos tienen van por delante de lo que el Estado o los gobiernos sucesivos puedan elaborar. Es por eso que siempre nuestras normas van detrás de lo que la imaginación de las organizaciones criminales transnacionales puedan establecerse. También tenemos ciertas dificultades con el empleo de las instituciones. Hay un concepto del empleo de las Fuerzas Armadas en apoyo al crimen organizado transnacional, y estas doctrinas muchas veces son apoyadas y muchas veces no, considerando las misiones que tienen las Fuerzas Armadas en los estados-nación tradicionales. Con el tiempo, pienso de que todos los recursos del Estado, todos los recursos serán destinados a la lucha contra estos flagelos. Ya tenemos un incipiente empleo de las Fuerzas Armadas, muchas veces sin el respaldo necesario, el respaldo legal necesario, que hacen que sus miembros puedan ser juzgados con el tiempo, como ya ocurrió en otros países, por los crímenes o por las lesiones a los derechos humanos. Es así de que toda nuestra normativa, si va a emplearse las Fuerzas Armadas de la Nación para la lucha contra estos crímenes, como vimos, no está ninguna normativa de las Fuerzas Armadas dentro de las que mencioné, y esto debe ajustarse desde la Constitución Nacional. Se imagina la Constitución Nacional establece cómo funcionan los tribunales militares. Los tribunales militares solamente están para sancionar al personal militar en actividad y en su carácter de tal. Y solamente tiene jurisdicción sobre los civiles y sobre los oficiales retirados en tiempos de guerra. Y nosotros estamos ante hasta si se quiere, una guerra incipiente. Si consideramos todos los niveles del crimen organizado transnacional, que no solamente podríamos hablar del lavado de dinero o la trata de personas, sino también lo que está ocurriendo con el tráfico de drogas y su complementación con ciertas ideologías que producen ciertas intervenciones ya de carácter mayor. En Colombia, la guerrilla con 60 años, y en el Paraguay el EPP con varios años también ya de actuación. Entonces, siguiendo, tenemos la ley 1340 del 88, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines, y establece medidas de prevención y
recuperación de farmacodependientes. En este punto quiero ampliar lo que estuve diciendo. Tenemos la institución de la SENAP, que es la responsable de hacer cumplir esta normativa. Y la SENAP tiene dentro de sus filas a la Policía Nacional, a elementos de las Fuerzas Armadas y tiene también civiles, que son agentes especiales de la SENAP. En el caso de los civiles de la Policía Nacional están habilitados totalmente, pero la ley de defensa interna, la ley de defensa nacional y de seguridad interna de la República del Paraguay no permite el empleo de las Fuerzas Armadas, de sus elementos de combate, dentro del territorio nacional, a no ser de que se declare un estado de excepción. Por eso cuando están siendo empleados los elementos de las Fuerzas Armadas en el norte contra un grupo insurgente, se declaran el estado de excepción en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay. Y ahí sí el personal está cubierto normativamente. Pero el personal de la SENAP que está actuando, personal militar armado que está actuando en otros departamentos de la República en donde no está vigente el estado de excepción, tendrían también que tener esa protección. También vemos que en unas actividades o funciones de seguridad de las Fuerzas Armadas donde se emplean los elementos de combate, como es la custodia de los bancos, también está sin respaldo legal, ¿verdad? Conforme a nuestra ley de defensa y de seguridad interna. Entonces, son algunas cuestiones que nosotros deberíamos ir ajustando. Por eso doy hincapié a esta ley de la ley de drogas, en donde hay empleo del personal militar o elementos de combate. También quiero aclarar de que los demás elementos de inteligencia, de comunicaciones, de ingeniería, pueden ser utilizados en apoyo en la lucha contra el crimen organizado transnacional sin ningún tipo de restricciones. La ley número 4024 del 2010, que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo. También nosotros, a muchos de los elementos que están actuando dentro del Paraguay, en los departamentos del norte, el EPP principalmente, se los ha considerado como delincuentes comunes o como terroristas. Esto con el objeto de no darle el estatus de combatiente legal, que va a permitir de que sean protegidos o sean regulados por las leyes del derecho internacional humanitario o las leyes de la guerra. Y esta calificación da al Estado amparado en esta ley del 2010, que prácticamente se ha promulgado, se ha analizado, se ha promulgado para reprimir estos hechos y no dar esa oportunidad de que sean considerados combatientes regulares o legales. Muy bien, esto es básicamente lo que se puede decir. En realidad que la amplitud del tema, hablar de cada ley, hablar de cada parte de ellas sería muy prolongada, ¿verdad? Realmente quiero concluir antes de entrar a las preguntas,
de que hay ciertas confusiones doctrinarias muy importantes que nosotros o nuestros legisladores tendrían que estar observando. Muchas veces se está dejando de lado esto y llegan a sorprender al gobierno de turno, como en el caso de Chile, cuando aparecen manifestaciones que no estaban previstas. O sea, las acciones contra esas manifestaciones no estaban previstas por las Fuerzas Armadas y el propio comandante de las Fuerzas Armadas chilenas exige al presidente de la República que para que ellas sean empleadas les den las normas o le permitan actuar conforme a las normas establecidas que realmente podrían traer ciertos recuerdos de un tiempo pasado para Chile. Nosotros también estamos ante ese dilema de un empleo fuera de las normativas ahora internacionales y con unas legislaciones nacionales ya obsoletas que nos están acompañando las nuevas tendencias del crimen organizado transnacional. Estaríamos en un conflicto desventajoso. Con esto yo quedo para las personas, los participantes que tengan algunas preguntas. Realmente el tema es un tema interesante, es un tema que realmente es no solamente para un análisis jurídico, sino también para un análisis de inteligencia estratégica por parte de nuestro Estado, que actualmente no, a mi criterio, no está llevando o no le está dando o le está subestimando a este tipo de flagelos. Muchas gracias. Muchas gracias, General Carlos Liceras. Realmente una conferencia súper importante porque tendríamos que tocar sí o sí este punto, la legislación nacional vigente en relación al crimen organizado, porque nuestras conferencias son justamente conferencias en seguridad, defensa, bajo el contexto del crimen organizado. Importantísimo, magistral realmente su conferencia, General Liceras, porque es como que complementa a todas las demás conferencias que veníamos teniendo. Importante conocer lo que es la legislación nacional bajo ese contexto y como usted dice, podríamos también desde el CIAE trabajar más en eso, estudiar y analizarlo para poder llegar al Congreso Nacional, porque es súper importante poder ampliar o modificar y conocer la verdadera legislación y cómo actúa actualmente, sobre todo con lo que viene trabajándose en la Fuerza de Tarea Conjunta, contra el EPP, etcétera. Vamos a habilitar en este momento el micrófono desde Sala Técnica para que los participantes puedan ir preguntando al conferencista las dudas que tuvieron o algunas preguntas que tienen para el General Liceras. Si Sala Técnica puede habilitarles por favor el micrófono y quien se anota. Debería sacar la proyección también para que aparezcan todos los participantes en pantalla. General Liceras, si puede también. Sacar también. Sí. Ahí está, muchas gracias. Yo le cedo la palabra a mi general Chris Jacob. Muy bien. Muy buenas tardes, señora rectora de la Universidad Metropolitana de Asunción, doctora María Liz García,
Buenas tardes a todos los participantes. Excelente esta exposición de una persona, un conferencista internacional muy conocedor del tema, de este tema que hemos traído hoy a la discusión, y es un lujo para la Universidad Metropolitana de Asunción. Al general Licera lo conozco desde niño, que fuéramos compañeros de tantos años en la vida militar, ya desde el Liceo Militar Acostañón. Hemos discutido ampliamente este tema en el Centro de Investigación y Análisis Estratégico de la Universidad Metropolitana de Asunción, conformado por un grupo también de doctores, profesores, oficiales retirados de las Fuerzas Armadas, que dan su tiempo para poder tocar temas nacionales y con una conclusión estratégica crítica para poder asesorar a quien lo necesite. Con esta exposición estamos enriqueciendo este tema. Y de tantos debates he concluido en todos estos análisis de que existe una separación, un abismo entre la doctrina que se enseña en las instituciones militares, la doctrina de aplicación, y la legislación nacional vigente para la lucha contra este crimen, teniendo en cuenta el empleo de las Fuerzas Armadas. En la convención del año 2003 en México, de la Organización Americana, de la OEA, de Estados Americanos, se introdujo la figura o las operaciones de una defensa multidimensional, o sea, nuevas doctrinas para una seguridad y defensa multidimensional, donde se considera a las Fuerzas Armadas no solamente para la defensa de amenazas externas, sino también para la seguridad interna, y que han sido considerados por todos los países de la región. Pero con esta posición que dio el general Carlos Liceras, se confirma una vez más de que existe, o sea, mi teoría de que existe una separación entre el empleo de las Fuerzas Armadas, la doctrina de empleo para el combate a estos tipos de flagelos, de amenazas multidimensional, y las leyes nacionales vigentes. La propia legislación militar no lo considera. Entonces sí estoy de acuerdo con el conferencista de que realmente estamos bastante desfasados y se debería estar actualizando. Mismo con la formación de la Fuerza Tarea Conjunta, al introducir a la Policía Nacional y a elementos de la SENAC, ya está desvirtuando la doctrina y el concepto de lo que es una fuerza de tarea conjunta. Desde ahí ya estamos comenzando con los errores. Muy bien. Tenemos preguntas. Sí. Perdón. Dicho esto, mi pregunta es si la modificación, la ley 5036 del año 2013, que modificó la ley 1337 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, no es una ley nacional que pueda ser aplicado para que las fuerzas de tarea conjunta tengan un respaldo legal, o sea, las Fuerzas Armadas tengan un respaldo legal para un combate en el terreno. Esa es mi pregunta. Sí. Dicha ley modifica el artículo 51 de la Ley de Defensa Nacional y de Seguridad Interna.
para permitir de que los elementos de combate actúen dentro del territorio nacional. Previa declaración de estado de excepción y por el tiempo estrictamente necesario, dice esa misma ley modificatoria, ¿verdad? Por el tiempo estrictamente necesario. Hasta hoy no sabemos si el tiempo es estrictamente necesario. Permite el empleo de los elementos de combate solamente en el área establecida. Como dije, en los 3 departamentos, Concepción, San Pedro y Amambay. Ahí sí pueden emplear los elementos de combate. Infantería, caballería, tropas especiales, pero no en las otras partes del territorio nacional, ¿verdad? Porque eso sería militarizar ilegalmente todo el territorio. Y nosotros con estas amenazas internas, tenemos que respaldarla al personal militar, porque saliendo de esos departamentos, ¿verdad? No se puede delimitar el accionar de la amenaza con decreto del Ejecutivo, a través de decreto del Ejecutivo, o a través de una ley, ¿verdad? En términos sencillos quiere decir de que si elementos del EPP salen de esos departamentos, ya no pueden ser seguidos o perseguidos o destruidos o destruida esa amenaza por elementos de combate de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque no le permite la ley, ¿verdad? Entonces tendría que estar analizando si la amenaza solamente es regional o si es a nivel de toda la República. Si la amenaza es a nivel de toda la República, entonces nos quedamos que tenemos que ampliar esa ley modificatoria como su decreto reglamentario. Y en esa, haciendo una acotación nomás al decreto reglamentario, en donde establece la conformación de una fuerza de tarea conjunta con instituciones de naturaleza muy diferentes, porque las Fuerzas Armadas tienen naturaleza militar y la Policía Nacional tiene naturaleza civil. Las fuerzas de tareas conjuntas deben ser conformadas con elementos de la misma naturaleza. Y nos encontramos de que esa fuerza de tarea conjunta, establecida por decreto, tiene miembros de las Fuerzas Armadas, está la institución de las Fuerzas Armadas, está la Policía Nacional, está la SENAT, ¿verdad? Y también otras instituciones como el Ministerio Público, etcétera, que también están formando parte de esas operaciones, que realmente no son operaciones típicas. Esas operaciones típicamente militares se convierten en operaciones totalmente híbridas que no tienen forma de sustentarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno actúa conforme a su naturaleza. Entonces, también se tendrían que estar viendo si realmente esos decretos y esas modificaciones de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna están bien elaboradas y bien estructuradas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, volviendo al caso, vamos a suponer el empleo de un pelotón militar, de infantería o de fuerzas o de tropas especiales, y que salga y cometa una destrucción de la amenaza, ¿verdad? Un núcleo del EPP que es destruido, muerto, aniquilado. Esos oficiales ya no tienen respaldo legal. ¿Por qué? Porque salieron del ámbito territorial establecido por las normas. Por eso es peligroso, ¿verdad? Porque al pasar, nosotros como estamos trabajando una persecución, por ejemplo, dentro de ese territorio, y al transponer eso, porque existen medios de movilidad muy rápidos, motos, vehículos, etcétera, y en una persecución uno puede salir y puede actuar dentro de otro departamento, Caguazú o cualquier otra parte, y ahí ya se produce una desprotección legal al comandante combatiente
que está empleando sus elementos de combate fuera del área establecida por el estado de excepción. Por eso es muy delicado el empleo militar y muchas veces nosotros ante la desesperación o ante la... porque aunque debe definirse perfectamente la amenaza, debe ser el tiempo que se le da a la definición de la amenaza debe ser lo máximo para cometer los menores errores estratégicos, porque una mala definición de la amenaza significa una mala elaboración de la estrategia para la eliminación de esa amenaza. Entonces, eso es lo que nos está pasando, General Cris, en esa zona, ¿verdad? Nos está pasando de que se están empleando todos los elementos, ¿verdad? Sin que se esté visualizando su empleo doctrinario, sin que se esté visualizando su naturaleza, y eso es lo que produce normativamente una indefensión. Y es ahí en donde estos elementos insurgentes o subversivos, o como quiera ser calificados, tienen la posibilidad de recurrir a las normativas del derecho, de los derechos humanos, que son imprescriptibles, y un subteniente que comete un hecho o actuando en combate puede ser procesado y juzgado después de 30 años, después de ser general o después de haber pasado a retiro. Y eso tiene un efecto desmoralizador, ¿verdad? Cuando el propio Estado y cuando los gobiernos sucesivos no elaboran las normas suficientes como para proteger al personal. Y esto es, tenemos los ejemplos cuando se instaló la guerrilla en América Latina y en la región, cuando en el Uruguay, Argentina, en Chile mismo, personales militares fueron juzgados mucho tiempo después de que hayan terminado las organizaciones subversivas dentro de su territorio. Entonces, nosotros ni siquiera estamos tomando los ejemplos y los modelos de nuestros vecinos nomás para poder corregir esa anomalía, esa anormalidad. Tenemos otra consulta que quiere hacer el general Roa. General Roa, por favor, adelante. Sí, buenas tardes. Excelente, general Licera, un gusto saludarle después de mucho tiempo. Buenas tardes, mi general, un placer saludarle. Y a todos. Igualmente, general Licera, mucho gusto y un gusto para todos también estar participando de esta brillante exposición del general Licera. Muy clara la exposición desde el punto de vista legal, general Licera, por su conocimiento amplio y la experiencia que tiene del campo profesional, ¿verdad? Lo que a mí me gustaría, si me puede aclarar un poco, yo creo que existe una ley que creó la Secretaría de Inteligencia, ¿verdad? Y quiero hacer 30 segundos nomás de comentario en el sentido de que desde la creación, por decir, de las fuerzas allá por la antigua Grecia o mismo antes, ¿verdad? De Grecia ya sabíamos que existían los ojos y oídos del rey, ¿verdad? O sea, los ojos y oídos del poder, porque finalmente de eso se trata. Y la inteligencia es eso. Y me gustaría, general Licera, si me puede aclarar un poco la función de esa Secretaría de Inteligencia y en este momento, por supuesto, su función es muy discreta, pero absolutamente nosotros no tenemos conocimiento de qué fruto ha dado esa secretaría que creo que está funcionando, ¿verdad? Porque finalmente todo se reduce a eso, ¿verdad? Que así como en Washington, en el CHDS,
habíamos hecho el curso de coordinación interagencial y contraterrorismo, ¿verdad? Es el título del curso, pero en este caso nosotros podemos fácilmente hacer esa coordinación interagencial a través de esa secretaría, ¿verdad? Y luchar contra este crimen organizado que permanentemente está reduciendo, está comprando, está vendiendo en otros continentes, ¿verdad? Todo lo que aparentemente en el Paraguay se produce, ¿verdad? Cuando que la realidad no es esa. Sin embargo, figuramos nosotros como los mayores exportadores, por ejemplo, de cocaína, de marihuana, ¿verdad? Y cuando que finalmente, comparando un poco el porcentaje, acá es muy poco todavía el comercio interno nacional, ¿verdad? Y cuando el gran mercado está afuera. Entonces la pregunta es esa, ¿sí? ¿Cuál es la función de esa Secretaría de Inteligencia? Bueno, gracias, mi general. Realmente la Secretaría de Inteligencia debería ser la aglutinadora de todas las inteligencias que funcionan dentro del Estado. La inteligencia de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, la inteligencia del Banco Central, la inteligencia, todo lo que sea inteligencia es información para toma de decisiones de los gobiernos. Tenemos lastimosamente de que todas las inteligencias de esas instituciones que mencioné, también de la CENAP, están trabajando en compartimentos estancos y parece que tienen un celo de las informaciones que transmiten. Y tenemos una rémora del pasado también que actúa negativamente con relación a la Secretaría Nacional de Inteligencia, que fue realmente conformada por una ley, ¿verdad? Se crea un ministerio, pero no se le da los recursos necesarios para que puedan actuar o para que puedan funcionar como corresponde. Pensaban o pensando seguramente de que era la misma inteligencia política que se usaba en el pasado para perseguir a enemigos políticos, ¿verdad? Se hacía una inteligencia parcial y de acuerdo a los intereses de ciertos grupos o de ciertos sectores. Pero los estados no pueden estar ciegos. Los estados necesitan tener inteligencia, necesitan información para poder realmente tomar las medidas a tiempo. Nosotros sabemos por un principio de inteligencia de que información que llega tarde no sirve, ¿verdad? Hoy mismo, ¿verdad? Toda la Secretaría de Inteligencia y todos los organismos de inteligencia del Estado, subordinados o paralelos, deberían estar haciendo trabajo de inteligencia ante esta pandemia. No puede ser de que nosotros tengamos una escasez de vacunas, por ejemplo, y nuestros servicios de inteligencia económica del Banco Central o de los diferentes bancos nacionales o de inteligencia política, ¿verdad? O de inteligencia militar o civil, la policía, no estén dando las informaciones al gobierno para que puedan tomar decisiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? ¿Por qué nosotros tenemos una escasez en dónde se produce? Yo le voy a comentar brevemente, cuando yo estuve en Chile haciendo, formándome para crear la Escuela de Inteligencia del Ejército, todos los organismos de inteligencia de Chile se reunían una vez a la semana con el presidente de la República. El presidente del Banco Central, el comandante en jefe de la Fuerza Armada, de la Marina, del Ejército, de Logística, el comandante de la Policía Civil, todos se reunían y todos le daban
qué pasaba desde el norte de Antofagasta hasta el sur, hasta el canal de Beagle, qué pasaba en esa semana o qué pasó en esa semana en Chile, ¿verdad? Por ejemplo, yo participé, se voló un oleoducto en Afganistán y ellos tenían ya la información de que ese oleoducto, la destrucción de ese oleoducto iba a crear un problema en la bolsa de Inglaterra, Nueva York, y que también iba a golpear al dólar y que el dólar dentro de 30 días iba a tener una disminución o un aumento en Chile, ¿verdad? Ellos ya tenían exactamente adelantado, ya le daban a su presidente cuál sería la tendencia económica de la destrucción militar de un oleoducto en el otro lado del planeta, ¿verdad? Y nosotros, eso en general, no está haciendo esa función, no está cumpliendo la Secretaría Nacional de Inteligencia, porque probablemente no tenga los recursos. Yo no conozco realmente cómo está funcionando, ni en qué local, o si tienen computadora, o si tienen forma de solventar o solamente fuentes abiertas. No sé cómo estará organizado, si tiene una organización internacional de inteligencia y una organización interna, externa, interna, ¿verdad? Entonces no puedo darle sobre eso, pero le digo de que es necesario otorgar los recursos necesarios y suficientes para obtener la información. Y muchas veces, como dije, hay un celo político que podríamos caer del empleo de esa inteligencia a favor, o que se quiera utilizar a favor de ciertas actividades políticas o electoralistas, etcétera, ¿verdad? Porque muchas veces la gente dice, como a mí me dijeron una vez, la Escuela de Inteligencia Militar puede hacer, ubicar a personas y puede aprender a personas, ¿verdad? Eran ya hace 20 años aproximadamente. Sí puede, está dentro de su formación, pero no debe, porque la escuela militar es para hacer inteligencia militar y no para hacer inteligencia política, ¿verdad? Entonces, eso es en general lo que está pasando. Por eso no se le está otorgando los recursos. El Congreso, que es político, no otorga los recursos suficientes. No hay una información suficiente también a nuestros congresistas o a los que tengan que elaborar las leyes para poder otorgar el presupuesto necesario para que funcione esa, y no se le da la importancia, debiendo ser la secretaría que tenga mayor o igual importancia que Hacienda, por ejemplo, ¿verdad? Y más todavía en tiempos en donde nosotros estamos en una, hasta si se quiere, en una situación semejante a una guerra, porque la pandemia realmente es como una guerra, ¿verdad? En donde la gente muere y en donde los recursos van agotándose y nosotros estamos ciegos sin un sistema nacional de inteligencia que pueda clarificarnos lo que va a pasar en el futuro. Así mismo. Muchas gracias. Le doy la palabra al coronel César Ovelar. Coronel Ovelar. Le doy la palabra al coronel Calixto Cuevas. Bueno, buenas tardes, general. Problema, esta conferencia, yo digo de que fue la tarea conjunta, tiene que apagar la luz y rajar nomás. ¿Qué moral va a tener acá si escuchara esta conferencia? Los personales, los oficiales allí. Primer término. Pero la primera pregunta que yo quisiera aclararme es si es que no está normado acá y somos signatarios del convenio de esa ley de Naciones Unidas, ¿es válido para nuestros tribunales? Primera pregunta. Y segunda pregunta, toda esa falencia, eso es lo que no entiendo yo cuando se creó esta nueva doctrina o nueva época y ustedes ocuparon cargos.
¿Cómo no se preocupaban en protegerle a su personal o institucionalizar nuestras Fuerzas Armadas? Usted fue nada más y nada menos que un presidente de la Corte y no fue capaz allí de ir socorro allí de que estaba y ya sucedieran los problemas cuando eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué entonces? Si es que nosotros decimos eso, quiere decir que nosotros no asiste. Van a cruzarnos más allá al Chaco o van a cruzar a otro departamento y mientras están involutos van a ser. Son los ciudadanos que tienen derechos pero no tienen obligaciones. Vamos a legalizar su criminalidad y todo eso. Entonces yo creo que de alguna forma no puede ser de que no esté siendo empleada y no tiene todavía alguna medida en contra. Algún lado habrá razón jurídica porque moral existe. Entonces, eso nomás es preocupante, general Licera, lo que usted dé su punto de vista. Y en síntesis, yo digo de que nuestra Fuerza Armada, pobre, a que conta ya Coiboini, una compañía ya formada, ya relevada. Y ahora le vamos a tomar también, le vamos a minar la moral y no buscando solución y proponiendo soluciones. Y esforzarnos en dar solución si es cierto lo que esta forma tan alarmante que están actuando las FT. Muchas gracias. Buenas tardes, mi coronel. Realmente la Convención de las Naciones Unidas del año 2000 fue incorporada a nuestro sistema normativo paraguayo nacional por la ley 2298 del 2003 íntegramente. O sea que esa legislación está vigente dentro de la República del Paraguay. Con relación a los tribunales militares no legislan, los tribunales militares aplican las sanciones penales al personal militar que cometen faltas y delitos. No es un órgano elaborador de leyes, tampoco es un órgano consultor. Para eso se tiene un Estado Mayor conjunto en donde se debería potenciar el aspecto jurídico y no solamente los aspectos meramente operativos militares, porque le voy a decir, mi coronel, el tercer departamento, el departamento de operaciones militares, en tiempo de paz tendría que ser un departamento jurídico, porque en tiempo de paz la lucha es del derecho, no es de combate. Entonces, realmente en el Estado Mayor Conjunto se deberían estar dando las propuestas de cambio de normativa o alertando que existen normativas que ya no están protegiendo al personal militar ante el empleo para nuevas amenazas. Eso es básicamente. Muchas gracias. Quiero darle la palabra a la rectora de la Universidad Metropolitana de Asunción, la doctora María Liz García de Arnold. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Nair. Buenas tardes, general Liceras. Un gusto poder estar aquí con usted. Como decía el general Roa, hace tiempo que no nos vemos. Realmente, hace tiempo, doctora. Buenas tardes, doctora. Hace tiempo. Parece que tenemos mucho trabajo, general Licera, en cuanto a normativas que deben adecuarse, ¿verdad? Así es. Y porque las circunstancias y los tiempos ameritan. Yo siempre digo que las leyes son productos del momento, de la propia historia, ¿verdad? Y ahora todo es tan vertiginoso y además los criminales siempre están por delante, como dijo usted, siempre están por delante. En el año 2012, 2013 que pasamos
hicimos nuestra pasantía por el Ministerio de Defensa, habíamos hecho una propuesta justamente de la Ley de Seguridad y Defensa, ¿verdad? Y que fue lo propio en que no se necesitara ya declarar un estado de excepción, que no pasara la solicitud de permiso para el empleo de la fuerza por el Parlamento, ¿verdad? Pero sí, con la salvedad que lo que usted había dicho, que se tenga que determinar un sitio específico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, eso parecía en ese momento algo sustantivo para justamente también dar protección a los miembros de las Fuerzas Armadas, al personal, y tardó también un tiempo para lograrse, pero bueno, se logró. Pero al tiempo de lograrse ya volvimos a estar tarde para la realidad que hoy tenemos, que es algo, realmente es impredecible todo lo que se puede hacer, ¿verdad? Yo diría que esas dimensiones que usted estuvo hoy citando de lo que es el crimen organizado, es tan terrible que ni se dan cuenta, pareciera, de que ya está dentro del tejido propio de la nación, ¿verdad? Hoy nuestras cárceles, la situación que se está viviendo, quiénes son los que ya han empezado a manejar las cárceles, se está escapando de la mano de las autoridades. O sea, hay realidades que hoy no fueron estas las mismas, nada más que de ayer, ¿verdad? Entonces, ante todo esto que usted estuvo mencionando, yo tengo una pregunta concreta. Desde su conocimiento, su experiencia, ¿cómo usted describiría o cómo usted le calificaría al EPP como amenaza? ¿Qué tipo de amenaza desde su punto de vista, desde el punto de vista legal y desde la experiencia? Porque son tres dimensiones diferentes las que le estoy citando, ¿verdad? General, ¿cómo usted las describiría? Porque a lo que dijo el coronel Calixto Cuevas, claro que sí, ya tenemos nuevamente ahora otra vez demanda contra el Estado paraguayo por el caso de esas dos niñas, ¿verdad? Incluso, bueno, yo estuve trabajando un poco con la Procuraduría, estamos viendo una serie de cosas. Pero ¿cómo usted las describiría? ¿Cómo usted las describiría, general? ¿Qué tipo de amenazas es el EPP? Bueno, el tipo de amenaza está en el objetivo mismo del EPP manifestado por los propios miembros integrantes del EPP. Su enemigo es el Estado paraguayo. Ellos mismos dicen, nosotros luchamos contra el Estado paraguayo, contra el modelo de Estado, y queremos cambiar ese modelo de Estado. Entonces, la calificación que yo le daría es de que son combatientes políticos ideológicos, son brazos armados, ¿verdad?, de una cabeza política ideológica que tiene la intención de un cambio de modelo de gobierno, ¿verdad? Ellos tienen bien clara la película, ellos mismos se definen a sí mismos como marxistas-leninistas, francistas y lopistas. O sea, toman una ideología internacionalista como el marxismo-leninismo y también toman un nacionalismo a ultranza del doctor Francia y de don Carlos Antonio López como una forma de confundir al ideario, al pensamiento nacional. ¿Verdad? No son delincuentes comunes, no son terroristas, utilizan técnicas de terrorismo, utilizan las técnicas de secuestro, las técnicas, todo lo que utiliza el terror, pero son combatientes políticos e ideológicos, ¿verdad? Ellos, todo lo que hacen para la obtención de recursos es porque es un ejército del pueblo paraguayo que no tiene los recursos del ejército nacional, los recursos del erario público, los recursos del Estado. Entonces ellos tienen que obtener sus recursos del crimen organizado, de los diferentes tráficos, de los secuestros, tienen que obtener los recursos de la
de la cuota revolucionaria mensual que cobran a los estancieros. Entonces, pero eso no significa de que ellos sean delincuentes comunes o de que no sean delincuentes políticos, ¿verdad? Ideológicos. Tienen una ideología. Entonces, para mí no son delincuentes, sino son insurgentes, ¿verdad? Hay una insurrección, no acatan el imperium del Estado paraguayo. Se rebelan contra el Estado. Entonces, desde ese momento son insurgentes, ¿verdad? Para mí son insurgentes político-ideológicos en una etapa incipiente, ¿verdad? Que va creciendo de a poco, van teniendo su... ¿Y dónde podemos ver todo esto? Es que en que duran en el tiempo y tienen una estructura jerárquica. Tienen una estructura jerárquica política, ideológica y también armada. O sea que tienen una cabeza política e ideológica que los dirige y tiene un brazo armado que también está actuando paralelamente. Y trabajan como la ametralladora pesada, nosotros le decimos los infantes, trabajan pareados, trabajan uno al lado de otro. Y también ahora están teniendo un gran apoyo internacional, porque debemos considerar de que este tipo de insurgencia no solamente se produce dentro de un territorio nacional o dentro de un estado, sino que es internacional, como dije, ¿verdad? Desde el momento en que ellos mismos se califican como marxistas-leninistas, estamos ante una figura internacional donde también podrían obtener no solamente recursos económicos, sino también un adoctrinamiento político e ideológico, ¿verdad? Que así como nosotros tenemos y se está subestimando por parte de los gobiernos sucesivos, podríamos estar también ante una amenaza muy grande. Probablemente no estén actuando hoy, a mi criterio, porque tenemos la pandemia y sería una forma no simpática de actuación de que ellos en este momento aprovechen para hacer algún golpe, ¿verdad? Pero apenas esto se calme y apenas tenga una tranquilidad, eso no significa de que no estén trabajando política e ideológicamente con las masas, ¿verdad? Solamente que no están empleando sus elementos de combate nomás. Entonces, doctora, en resumen, si yo voy a caracterizarlos, lo voy a caracterizar no como terroristas, no como delincuentes comunes. Ellos no buscan el lucro, evidentemente, y si buscan ese lucro es para volver a invertir en sus actividades de revolucionarias, vamos a decir, ¿verdad? Para poder ir creciendo. Y los pequeños grupos que no cumplieron con estos postulados desaparecieron. Por ejemplo, el único que tiene el postulado bien firme es el EPP. Después la Asociación Campesina, el ACA, Mariscal Francisco Solano López, todas esas agrupaciones van desapareciendo porque fueron creados pensando de que iban a obtener beneficios económicos. Y estas no son agrupaciones, así como los narcotraficantes, etcétera, que lucran para sí mismos. Estos lucran para cambiar el modelo de Estado, que es su fin último. Gracias, general. Muchas gracias. Muchas gracias. Veo que alguien está levantando la mano para ir terminando también esta conferencia. Si se puede identificar, por favor, la persona y encender su cámara. Hernán Díaz Godoy. Buenas tardes, adelante. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Lisera? ¿Cómo está? Creo que usted cometió un lapsus linguae cuando habló de la fuerza de tarea, caballería, infantería, etcétera, etcétera. La fuerza de tarea conjunta está definida por elementos distintos que se forman para una operación táctica, en base a un batallón. Ahora, la fuerza de tarea conjunta ya, como
se llama escolásticamente, tienen que estar comprendidos elementos de las otras fuerzas, ¿verdad? O sea, fuerza ejército, donde engloba todas las armas del ejército y los elementos de las otras fuerzas, aéreas o navales, etcétera, etcétera. Pero eso es, eso es objeto es porque nosotros seguimos todavía con el concepto decimonónico de las bayonetas. Dejemos atrás las bayonetas. Bueno, yo ya estoy fuera del ejército, ¿verdad? Pero ustedes jóvenes, más jóvenes que nosotros, deberían dejar atrás las bayonetas. Ese es un concepto decimonónico. Ya se fabricaron suficientes. Yo estuve en contra de cuando decididamente, y tengo informes decididamente, cuando se estaban cambiando los fusiles bolivianos conquistados por el pueblo paraguayo por un Pila que fue el que reemplazó a las mulas y a los caballos que terminaron en Boquerón y que fueron los que transportaron los morteros y empujaron los cañones, transportaron los morteros y atalajaron las ametralladoras. Ese Pila de 1,62 m, apenas de 1,65 m, desproteinizado. Caramba, seguimos todavía y que conquistó esos fusiles bolivianos. Nuestros superiores de mi época, y yo me opuse realmente, vendieron y transformaron otra vez en fusiles de repetición, cuando ya se estaban abandonando los fusiles automáticos de proyectiles de calibre grueso y se estaban dirigiendo a fusiles automáticos de pequeño calibre, con la idea esa de ni siquiera de causar bajas al enemigo, sino de causar más heridos y causar problemas logísticos al enemigo, ni siquiera causar bajas. En fin, ¿por qué? Porque nosotros seguimos atados todavía al concepto decimonónico de las bayonetas. Eso es lo que ustedes, más jóvenes que nosotros, deberían decir: abandonemos, dejemos atrás las bayonetas, vayamos hacia la cruz. Hoy en día acabamos de asistir a las dos grandes confrontaciones últimas en Azerbaiyán, que fue una guerra de drones. Ahora aquí en la última guerra, la de Israel con Gaza, fue una guerra de proyectiles dirigidas por drones, objetivos señalizados por drones, objetivos señalizados por luz ultravioleta y por rayos teledirigidos. Yo me acuerdo, en 1985 estuve en la Escuela Superior Técnica Avanzada y el ejército argentino fue a presentarle un proyectil hilo guiado. Se le rieron los oficiales, los científicos militares franceses. Por favor, abandonen esto, no gasten su tiempo, vayan a la... Entonces, y desde entonces yo me vine con esa idea, abandonar esto, y por eso es que seguí yo, en vez de seguir armamento convencional, que lo que me costó mal, fui a armamento, a armamento autopropulsados, que significó para mí un esfuerzo científico mayor, ¿verdad? Pero era abandonar el concepto decimonónico de la bayoneta. Pensar, usar el pienso. Y ese es el legado que ustedes, más jóvenes que nosotros, tienen que dejar. Por favor, Lisera, no es caballería, infantería, es el ejército. Y en base al ejército se forman las fuerzas de tarea conjunta. A propósito, felicitaciones por su esfuerzo. Muy interesante. Se nota que sigue leyendo. Yo también sigo leyendo a veces también. Muchas gracias, Lisera. Gusto en saludarlo. Buenas tardes, mi coronel. Realmente, a lo mejor me expresé mal, pero el concepto de fuerza de tarea conjunta, el concepto básicamente dice de que tienen que ser fuerzas. La Policía Nacional no es una fuerza, por más que en la Constitución Nacional, por más que en la Constitución Nacional esté establecida fuerzas públicas. La Policía Nacional no es fuerza, la Policía Nacional es una organización civil, no es una organización militar. Tampoco los elementos de la SENAT son fuerzas. Entonces, cuando se dice fuerza de tarea conjunta y se pone Fuerza Armada con Policía Nacional y con SENAT, está fuera de lo que nosotros conocemos doctrinariamente o del empleo doctrinario del ejército o de las Fuerzas Armadas en su conjunto.
Por eso nomás yo dije de que esa fuerza de tarea conjunta es una fuerza híbrida, no es una fuerza, no puede llamarse fuerza de tarea conjunta porque no está conformada por elementos de la misma naturaleza, que en este caso tendría que ser naturaleza militar y no naturaleza policial, que es civil, o de la CENAR. Eso quería aclararle, mi coronel. Y con relación al cambio del fusil, yo estoy completamente de acuerdo de que ya no es la época del fusil, pero lastimosamente el EPP trae en el norte una ideología perimida en donde utiliza todavía el combate y las técnicas del combate de la guerrilla, en donde realmente nosotros no tenemos los medios, los recursos suficientes como para aplicar tecnología, como ya hace más de 20 años que están y no se pudo, el Estado paraguayo no pudo hasta hoy adquirir la tecnología suficiente como para destruir. ¿Por qué? Porque ni en Vietnam ni en Afganistán las dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, no pudieron destruir lo que es el elemento guerrillero y tuvieron que combatir hasta con bayoneta otra vez, ¿verdad? O sea que hay momentos en la historia en que se utiliza la tecnología y hay momentos en que uno tiene que volver al arco y a la flecha, de acuerdo a lo que a uno le permiten sus recursos y de acuerdo a lo que significa la amenaza. Eso es para contestarle, mi coronel, a su inquietud. Muchas gracias, general. Para terminar esto, quiero leer una pregunta de una alumna que dice, General Liceras, usted con todos esos conocimientos que tiene, ¿qué es lo que debe hacer las fuerzas conjuntas en cuanto al EPP? Porque llevan años sin resultado. Felicidades por su excelente conferencia. Bueno, realmente voy a dar lo que yo pienso, ¿verdad? Con relación al cómo se debería actuar. El elemento insurgente EPP es un elemento globalizante, abarcante, abarca todos los campos de la conducción nacional. Abarca el campo político, abarca el campo económico, abarca el campo militar, el psicosocial. Y nosotros solamente estamos empleando el elemento militar, el elemento de combate militar para su destrucción. No estamos empleando todos los elementos. Por ejemplo, si la pobreza es el elemento esencial para que el EPP exista, porque están reclutando entre los pobres, ningún rico he visto entre la fila del EPP. Están convenciendo a los pobres y están instalando una lucha de clases, porque, no sé, el factor económico, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda, ¿por qué no se le da un enfoque económico? ¿Por qué no se le da un enfoque político? Sabemos que nosotros, ¿verdad? Y es de voz populi, y todos sabemos de que elementos simpatizantes, elementos políticos simpatizantes del brazo armado del EPP están ya en el Congreso Nacional y algunos ya alcanzaron la presidencia de la República. Entonces también es un problema político, ¿verdad? ¿Y por qué no se va? ¿Cómo se va a destruir? Y el problema social, allá no hay escuela en el norte, no hay centro de salud, no hay... Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Solamente se quiere eliminar la amenaza física del elemento de combate del EPP, pero no se le está analizando en todos sus otros aspectos. Y tampoco a sus otros protagonistas estratégicos de lo que está ocurriendo. Entonces es ataque limitado, se llama eso militarmente. Se está haciendo un ataque limitado o se está haciendo un ataque global, un ataque abarcante que pueda realmente solucionar el problema. Y mientras que no se abarque todo eso, vamos a tener EPP por mucho tiempo. No se puede eliminar porque es como, yo siempre digo, es como la cola del boixiní. No sé si ustedes le conocen a la serpiente cascabel que tiene el sonajero. La serpiente cascabel tiene un sonajero
que cuando se le corta, ese sonajero se llama EPP, que está allá en el monte. Pero la cabeza política e ideológica de la víbora está en el Congreso. Entonces uno le corta al sonajero, le mata a ese elemento, pero no le mata a la víbora, ¿verdad? Ese sonajero sigue, crece otra vez, ¿verdad? Cada anillo va creciendo otra vez cada año. Entonces eso es lo que está pasando. Entonces nunca se va a eliminar la amenaza, porque solamente se está mirando la cola y no la cabeza. Muchas gracias, General Licera, por esta tarde que nos dio esta conferencia magistral. Realmente yo creo que su charla fue un ingrediente fundamental en todo lo que va a este ciclo de conferencias en seguridad y defensa bajo el contexto, como le dije hace rato, del crimen organizado. Cedo las palabras para culminar esta conferencia a nuestra rectora, la doctora María Liz García de Arnold, y luego al general Miguel Cris Jacob. Bueno, nuevamente, general Licera, un gusto. El tiempo resulta corto, muy corto. Existen demasiados factores que inciden sobre esta realidad que tenemos específicamente en el Paraguay, el cual se llama EPP, porque tampoco podemos dejar de lado, ¿verdad?, el ambiente de corrupción en el que ellos mismos se desempeñan. Tampoco podemos dejar de lado las fronteras que también conspiran a favor de ellos. Tampoco podemos dejar de lado entonces los relacionamientos que ellos adquieren a nivel fronterizo, específicamente el tráfico de armas, el tráfico de personas y el tráfico de drogas. No precisamente porque ellos cultiven, tampoco porque sean ellos los propios traficantes, sino que la pobreza, la corrupción, hacen que existan estos factores exógenos que influyen en el quehacer de ellos, en el quehacer que marcan también una hoja de ruta donde mal o bien involucran en muchísimas ocasiones a los propios personales que son enviados ahí para combatirlos. Entonces, es una cuestión que tiene raíces profundas, que conspira la realidad actual con la situación que se ha generado y que verdaderamente no podemos dejar de mirar todos los elementos, como usted decía, que deben ser utilizados, desde lo más sencillo hasta lo más sofisticado, porque los armamentos con que ellos cuentan son de muy alta tecnología, tienen elementos que verdaderamente ojalá quisiera tener nuestro propio ejército. En ocasiones superan lo que tiene la Policía Nacional, la Policía Paraguaya. La policía tiene un muy buen equipamiento. Entonces, todo vale, porque en el momento decisivo, finalmente lo que se produce es un enfrentamiento. Mal o bien, siempre hay dos partes. Y esas dos partes siempre resuelven a tiros. No hay otra salida. No hay caso. Es así. Es así. Al final se termina en eso. Es sumamente decisiva la participación, por supuesto, de la tecnología para poder tener ubicación, ganar tiempo, etcétera, planificar, etcétera, etcétera. Pero pareciera de que en ocasiones también las personas que administran la nación poco y nada tienen interés en la defensa nacional. En la defensa nacional. Desde mi humilde punto de vista, aquí
se necesita sacudir el sistema de defensa nacional en el buen sentido de la palabra, ayornar a quienes haya que ayornar, capacitar fuertemente al personal operativo, administrativo, etcétera, y proporcionarle los elementos necesarios. Y al pueblo también instruirle en el deber ser y también proveerles, en este caso particular, en este momento que estamos viviendo, por lo menos lo básico, porque la pobreza está aumentando. Para mí estamos en una guerra biológica terrible, donde ni tan siquiera el dinero ni la amistad hace que uno pueda conseguir una cama en UTI si tiene un familiar con esa altísima necesidad. Entonces, trasladando eso a ese campo de acción, a ese lugar donde ellos están, yo creo que hay una palabra que es como un dominó, que es el que se mueve. Vale todo, vale todo. En este momento, en ese lugar, vale todo. Entonces, la nación necesita renacer. El pueblo paraguayo tiene que pensar en las autoridades que debe elegir, desde sus intendentes, sus concejales, sus gobernadores, todos. Y la ley debe ser para todos. La ley no tiene rostro, tiene que ser para todos. Cuando empecemos a desterrar la corrupción desde los sitios donde nos movemos, en las pequeñas cosas, ya estamos contribuyendo para mejorar el estado en que estamos viviendo. Y vamos a lograr de esa manera tener una mayor defensa y, como decimos, ese Paraguay que todos queremos. ¿Se puede? Sí se puede. Y la academia tiene que trabajar muchísimo para eso. Bien se dice que las instituciones de educación superior no están para levantar un dedo acusador, están para dar luz a las personas que llegan y poder contribuir a que haya un bienestar general y un mayor desarrollo humano. Así que por eso hoy le decía a General Licera, todos los que estamos aquí, con esta responsabilidad de participar en este espacio, tenemos mucho trabajo, cada uno desde donde estamos. Gracias, General. Gracias, gracias, doctora. Realmente, doctora, lo que usted dijo. Cris. General Cris, por favor. Sí. Brillante la exposición que hemos escuchado hoy del general abogado Carlos Liceras, de un tema tan importante para la vida nacional y para el desarrollo que debemos de tener en cuenta para poder así contribuir con la nación. En nombre de la Universidad Metropolitana de Asunción y su rectora, la doctora María Liz García de Arnold, queremos hacerle entregar virtualmente un reconocimiento por esta brillante exposición, este tema tan discutido que es la aplicación de las leyes para el combate al crimen organizado. Muchas gracias, General Licera, y tenemos en cuenta para una próxima oportunidad que le podemos invitar. La universidad está muy honrada de tenerlo a usted como expositor. Muchas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias, General Cris. Para mí también es un honor poder manifestar, ¿verdad? Algunos conceptos, principalmente cuando viene un tema de la universidad, otorgado por la universidad, que es el crimen organizado, internacional. Y es preocupante que solamente la oficina de Interpol de nuestra Policía Nacional sea la que esté al frente de la lucha contra este crimen organizado,
y no se involucre a más instituciones, porque a todos de alguna forma abarca. Y esa preocupación es porque principalmente a nosotros que venimos de las Fuerzas Armadas, es porque nuestro personal tiene que estar protegido, porque el personal que tiene una protección legal para actuar, tiene la moral, porque sabe de que sus superiores y el propio gobierno, porque nosotros como Fuerzas Armadas estamos sometidos al control civil, que ese propio control civil no le hace él, como se dice vulgarmente, el que se huirá, sino le da todas las herramientas para que pueda actuar. Que no sea como en Vietnam, cuando el ejército norteamericano que podía obtener la victoria, el poder militar podía obtener la victoria. La expresión política le dio hasta un río nomás para que pueda llegar, que no pase ese río. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a luchar, de que la expresión política del poder nacional permita, cuando se empleen sus elementos militares, que esos elementos realmente cumplan con la misión, porque de lo contrario ocurre un descrédito por parte de la población. No creen más en los militares, no creen en sus instituciones, no creen en nada, entonces se anarquiza la convivencia social. Por eso yo agradezco mucho esta oportunidad de poder expresar porque en otro ámbito, en otro escenario, muchas veces el nivel no permite de que uno pueda expresar estos pensamientos, porque realmente estamos hablando a nivel político y político estratégico, que es un nivel muy elevado y que realmente a uno le reconforta. Muchas gracias por la invitación. Y estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Muchas gracias a todos por la participación y hasta una próxima fecha de este ciclo de conferencias. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Muchas gracias por todo.